Bueno, gracias Maika, un lujo tenerte como introductora. Gracias Sutermag y sobre todo gracias Gabriel, que aunque no le vea por aquí, la energía que ha tenido para reunir a 300 personas, la verdad es que digno de aplauso. Inicio mi andadura por el mundo de la fotografía móvil en agosto de 2011, coincidiendo con la apertura de cuenta en Instagram. Si bien empiezo con una fotografía variada, amaneceres y algún blanco y negro, al poco decido que la característica de mi fotografía no debe ser diferente de aquello que más me apasiona en mi profesión, yo soy arquitecto, y es capturar la luz. Que la luz sea la auténtica protagonista de mis fotografías. Estas primeras fotografías que enseño son de aquella época, noviembre-diciembre de 2011. Disparar contra la luz, bien sea directamente contra el sol o contra una superficie de mayor iluminación, es casi entrar en un mundo minimalista. A veces digo que casi monacal, por aquello de vivir lleno de restricciones y de esencias. Multitud de pequeños detalles desaparecen y otros, que en otro tipo de fotografía no serían importantes. ¿Lo veis bien o os apago la luz? ¿Lo apagamos la luz para que veáis mejor? Sí. Vale, venga. Y eso, y multitud de pequeños detalles desaparecen y otros que en otro tipo de fotografía no tendrían ninguna importancia, aquí se vuelven importantísimos. Por ejemplo, en este tipo de fotografía, en esta en concreto y en todas las de agua, me interesa muchísimo la semejanza, o sea, esa densidad que tiene el agua y esa semejanza casi petrolífera, ¿no? de líquido denso. Hay quien prefiere en los contraluces ir a un modo de disparo HDR, doble exposición, intentar sacar el máximo detalle, incluso en las partes oscuras. No es mi estilo, yo intento siempre eliminar, dejar lo esencial. Entonces, en este proceso de ir eliminando, decido tomar dos decisiones. Una primera es eliminar el color. Digamos que llego al blanco y negro como una consecuencia, pero no como un objetivo a priori, no como una decisión primera. Decido, digamos, ir hacia una luz blanca, pura, que intente, digamos, estar dentro de un mundo de sombras. Y decido una segunda decisión, que es que la fotografía tiende a ser una fotografía oscura, donde el porcentaje de partes oscuras sean mayores que el de las blancas para intentar también lo mismo, es decir, potenciar esa iluminación. Claro, este mundo, digamos, de las siluetas me lleva a dos grandes clasificaciones de fotografías. Por un lado esta, que son las siluetas grandes, fundamentalmente de mis hijos, donde considero que un pequeño gesto, un reflejo en una posición determinada, son los que le otorgan la magia a la fotografía. Como podréis adivinar, y además uno con lo de las restricciones que decía antes, la mayor limitación que tengo es el horario. Yo prácticamente fotografío al amanecer y al atardecer. Detesto la fotografía al mediodía. También es una tranquilidad porque digamos que me quito durante muchas horas la obsesión de hacer fotografía, lo cual es una tranquilidad. Claro, y por otro lado, tengo un segundo grupo, gran grupo de fotografía, que es el de las siluetas pequeñas. Que quizá, o sea, es en el que más me voy a extender, por supuesto, porque para eso estoy en el bloque de lo lejano, pero además es el que me transmite unas sensaciones mayores, unas sensaciones casi diría eternas o imperecederas. Digamos que la fotografía, este tipo de fotografía, lo voy a intentar dividir en una serie de grupos significativos, atándolos con el título de la exposición, que es Hacia la inmensidad versus Immensity. ¿Por qué del título? Porque todos estos espacios son espacios grandes que quieren ser inmensos y que consiguen esa inmensidad en su contraposición con los personajes. Un primer bloque sería el espacio figurado. Son espacios no reales que he creado, digamos, artificialmente mediante la edición. Por ejemplo, esta fotografía, el tema es el amor. Es decir, pillé una pareja andando por uno de esos senderos que discurren hacia la orilla, cerca de mi casa,
absortos en su mundo, dialogando, y enseguida pues, me imaginé pues, casi una novela de amor. Me imaginé en ese momento la edición, el slide para la luna, Snapseed como casi siempre y eliminación de ruido. Al final de la exposición intentaré explicar con más detalle un par de ediciones si veo que me da tiempo. En esta el tema era la soledad. También el espacio se crea artificialmente mediante simetría de la valla y se consigue, digamos, conseguir un ambiente, pues eso, en una fotografía de nieve, pues un ambiente gélido, sólido. Otro bloque sería el de la naturaleza. Estas fotografías son fotografías básicamente dominadas por cielos con nubes, donde los personajes siempre aparecen como espectadores privilegiados. Por ejemplo, en esta, cielo, mar y tierra, en una composición con el horizonte dividiendo exactamente al 50%, y donde el pescador, ajeno a estas composiciones que yo me monto, es necesario para dotar de escala y de profundidad a la foto. O aquí, un esquiador, en ese mar de nieve inmenso, que, bueno, pues que me conoce también sabe que es un clásico de las fotografías de invierno, sacar fotos de este tipo. A veces, esta fotografía es para eso, a veces la inmensidad no se consigue con la contraposición a figuras, sino con objetos, como en este caso, con un árbol. Otro bloque importante sería el de la arquitectura, donde aquí lo inmenso es la obra del hombre, la arquitectura, y se consigue, digamos, aquí la inmensidad, digamos, el conseguir ese espacio vasto en la contraposición de la gran cubierta con el personaje, que soy yo utilizando disparo retardado con Gorilla Cam. O esta otra donde los personajes pasan por debajo de uno de los puentes de Valencia, ajenos a la inmensidad de esa arquitectura, pero claro, necesarios para otorgar esa escala. Esta foto es cuestión de paciencia. Fue un domingo por la mañana, pasa muchísima gente por allí y hay que esperar a la correcta correlación de personajes que den el interés a la fotografía. O esta también bajo otro de los puentes de Valencia, donde esas inmensas X parecen oprimir el espacio inferior y a los personajes que pasan por allí. El espectador rodeado de una inmensa arquitectura. Realmente era el vigilante del centro comercial que no paraba de mirarme y que me sirvió de modelo, vamos, muy bien. Esta fotografía es de mi buen amigo Vallelis, que está por aquí, que ha estado antes. Su foto, mi edición, llevo un tiempo utilizando un tag, el Underhue Structures, bajo inmensas estructuras, tanto para mi propia fotografía como para establecer colaboraciones y poder editar fotografías que admiro. Y este es un magnífico ejemplo del tag, con el personaje en la posición exacta bajo una inmensa estructura ferroviaria. Otro bloque, entiendo yo diferenciado, sería el de las escalas, el de los planos contrapuestos, donde, como en el caso de esta fotografía, lo grande pasa a ser pequeño y lo pequeño lo grande. Esas margaritas en primer plano frente a los diminutos personajes allá al fondo. O un primer plano de unas palmeras que enmarcan una escena de pescadores al fondo. O esta otra también con una serie de árboles que digamos, que establecen un fotograma de la fotografía con los personajes al fondo que van pasando por la playa, cada uno de ellos en uno de los fotogramas. Otro de los bloques es el de los reflejos. Aquí lo inmenso es una textura indeterminada, que a mí siempre me ha parecido mágica, que es esa zona de arena, digamos, mojada, siempre con la referencia a unos reflejos de unos personajes que sugieren una inmensidad más allá y, bueno, pues con un giro a 180 grados. O esta otra, donde la espuma se ve iluminada y me da siempre un parecido con esa pintura abstracta. Además, cada disparo pasas un segundo y esa fotografía varía. Son cambiantes y a mí siempre, bueno, es una reiteración en mi galería, siempre estoy haciendo fotos de este tipo. Aquí la arquitectura se ve reflejada en un suelo de vidrio y consigue esa inmensidad mediante la inmensidad del espacio mediante su visión duplicada y, por supuesto, siempre con el referente del personaje en la posición central. O aquí esa curvatura del árbol que se ve reflejada en una superficie de listones de madera un día después de llover, da una sensación espacial que sin esa superficie y ese reflejo no lo tendría.
el mar. Yo vivo al lado del mar, esto es un clásico del verano. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo saco muchísima fotografía de mar, donde, como en este caso, el mar ocupa casi el 90% de la fotografía y hay siempre referencias de pequeños personajes en esa lejanía, que hace que ese mar pues, adquiera un componente espacial, como decía también al principio, con una densidad y con unos reflejos pues, que a mí me gustan. O esta otra, también con unas referencias casi, yo diría, una pintura abstracta, donde hay mucho contraste entre zonas. Quería hacer una última mención a una serie de fotografías que hice, la Cheap City, porque, como he dicho, mi fotografía es una fotografía de mar, de playa, pero a mí una confesión, la fotografía que me gustaría hacer son de esas maravillosas fotografías de los rascacielos de Nueva York, sus calles, y como no puedo hacerlas, hice una serie de fotos pues, con trocitos de microchip y siempre con referencias a esos pequeños personajes que dan la escala, una escala grande, una escala metropolitana, a cada una de las fotos. Voy a hacer 2 ediciones un poco más detalladas. He elegido también el tema del mar, que tanto me gusta. También digo que hubo un tiempo donde se utilizaban muchas aplicaciones, hasta a veces 10. Creo que esto siempre reduce mucho la resolución, la calidad de esa imagen, y últimamente intento tener los objetivos muy claros desde el principio, ir a ediciones muy claras con un objetivo muy determinado. Y el primer objetivo siempre es el título. Hay fotografías que han llegado a esperarse una semana hasta que he encontrado el título adecuado. En este caso es When Sirens Inhabit My Sunrises, cuando las sirenas habitan mis amaneceres. Me parece un título muy bonito. Esta fotografía es casi la original, levemente girada y recortada con Snapseed. Se tomó a las 10 de la mañana, el sol está un poquito por encima y el cielo me parecía soso. Es una edición típica de díptic. La parte superior coloqué otra fotografía mía con la parte de sol iluminada cerca de la zona de los reflejos. Como no tenía el sol, me fui a la aplicación Wow FX para colocar el sol en la posición de amanecer que quería con relación al título que buscaba. Y en esa misma aplicación, le apliqué un filtro que unificase lo mejor posible las dos fotos. Da igual el filtro, el que mejor quede. Y nos vamos a Snapseed, con la intención de hacer un viñeteado. Portrait 1 entre el 1 y el 2, intensidad del flow casi siempre a 0, brillo exterior se aumenta para hacer una situación intermedia y el brillo interior se aumenta, de tal manera que aumentamos la oscuridad en la parte izquierda y en la parte inferior. A continuación, Tune Image, reducimos luminosidad, reducimos ambiente, un poquito de contraste, nunca más de un 10%, y de saturación. Y además de saturación casi nunca la pongo al 100%. Recomiendo siempre la de saturación antes que ir directamente a blanco y negro. Me da la impresión que la fotografía queda mucho mejor definida con este tipo de conversión a un casi blanco y negro. Ese sería el resultado y, como último, la zona de oleaje que había quedado oscurecida en la parte izquierda se le aumenta la iluminación. Y este sería el resultado final de la fotografía que publiqué hace cosa de un par de semanas. Estas 2 ediciones son muy recientes porque necesitaba hacer el tutorial. Segunda edición. Una edición típica en 2 fases completamente diferentes. Por un lado, la parte superior, que voy a intentar aumentar la iluminación, darle un toque de magia, un poco de difuminar esa imagen, y la parte inferior, la espuma iluminada, que tanto me gusta, pues aumentar el contraste, incluso aumentar un poco el detalle de esa zona. Snapseed, como tantísimas veces, nitidez aumentada a un 50% y la estructura un poco al 10%. Center Focus para hacer un oscurecimiento del perímetro de la imagen, intensidad al flow, como también casi siempre, el exterior aumentado exageradamente al 90%, brillo interior al 40%. Y un ajuste selectivo para recuperar la parte que había quedado por el viñeteado oscurecida, que es la espuma inferior. Este sería el resultado y lo llamo foto 1, que luego utilizaremos más tarde. Incluso esta misma la podemos llevar, o la original, al RAIS para hacer unos rayos con el centro situado justo detrás de la silueta. Como veis, la parte inferior queda muy rara, muy falsa, pero la parte superior se va acercando a lo que voy buscando.
Voy a intentar eliminar ruido. Hay multitud de programas de eliminación de ruido. Filterstorm es un buen programa de eliminación de ruido, pero si se quiere algo potente, PS Express es lo mejor. También hay que tener en cuenta que la eliminación reduce drásticamente la calidad, pero bueno, si no vamos a pasar del dispositivo móvil, pues es suficiente, 100%. Este sería el resultado, foto 2. En Blender se unifican, primero la 1, sobre ella se pone la 2, y se va borrando de la fotografía número 2 toda esa zona que había quedado muy rara con los rayos para que salga la espuma y el detalle que había abajo. Sería este. Y por último, Tune Image, luminosidad se reduce, como antes, el ambiente también, un poquito de contraste y se desatura. Y este sería el resultado final. Muchas gracias.